que la cavidad pleural está recubierta de la pleura visceral, que es la que está en contacto directo con el órgano, y la pleura parietal, que es la que va a estar en contacto con ¿qué? Con los músculos, con las vértebras, con todo. ¿Qué es lo que pasa? La persona, esto se lo pongo con un ejemplo práctico, tiene un accidente y puede tener 3 tipos de acumulaciones dentro de su cavidad pleural. Puede tener sangre, hemotórax. Puede tener que transudado, hidrotórax. Puede tener entrada de aire. No se lesionó, pero entró aire a la cavidad pleural. Entonces, ¿qué tiene? Un neumotórax. Puede entrar linfa, hilotórax. Y puede tener lo peor que le puede pasar a una persona que tenga un exudado purulento o un empiema. Entonces, la cavidad pleural es una cavidad que tiene importancia, que tenemos que cuidar. Hay pacientes que tienen neumotórax espontáneo, están respirando. ¿Cómo se puede diferenciar entre todos esos errores en la clínica? En la clínica. Eso es una clase semiológica, no te la puedo dar ahorita. Yo tengo que darte la parte de anatomía patológica, pero sí tiene. O sea, ¿sí cómo diferenciar, o sea, entre los signos y síntomas, si tiene pilotórax, neumotórax, neumotórax? Pero la clínica, bueno, lo que ella quiere preguntar es, la más fácil y la más sencilla es el neumotórax, que colapsa el pulmón. Sí, pero es un colapso producido por algo, yo te estoy empujando. Ese desplazamiento está producido por sangre, linfa, aire, ¿ok? O pus. Entonces, ¿qué pasa con un pulmón que no ventila porque está en ese momento ocupado por cualquier cosa? ¿Ok? El pulmón empieza a tener lo que se llama un cortocircuito. ¿De dónde? De derecha a izquierda. ¿Por qué ustedes creen que el pulmón tiene un cortocircuito de derecha a izquierda? Porque sencillamente, recuerden que la arteria pulmonar, ¿dónde drena la arteria pulmonar? ¿Qué sangre lleva la arteria pulmonar? ¿Ah? Desoxigenada o oxigenada. Desoxigenada. ¿Y la vena? Oxigenada. Y si ustedes están lesionando lamentablemente el querido pulmón, tienen un cortocircuito de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo se ve lo que preguntó él? ¿Cómo se ve clínicamente? Una atelectaxia producida por algo? Por ejemplo, en esta parte, por un neumotórax derecho. ¿Ok? Porque ustedes ven expansión de la cavidad torácica. ¿De qué lado? Del lado derecho, este es del lado izquierdo, del lado derecho. Y otra cosa que van a ver, ¿ok? Pueden observar es que aumenta la hipertransparencia. Tienen una entrada de aire, ¿ok? Y ven desplazamiento del pulmón. Esto es importante porque la atelectaxia es común a cualquier proceso, ¿ok? Es importante. Aquí tienen ahorita en esta parte el Robbins le coloca a ustedes lo que es un edema pulmonar. El edema es cuando se le escapa ese líquido, ¿ok?, al espacio extracelular y crea un infiltrado, ¿ok? Un infiltrado, aquí lo tienen, para los que están copiando, un infiltrado que es importante que vean que tiene varias etapas, ¿ok? Y ustedes se dan cuenta que el edema pulmonar puede ser de origen cardiogénico, es decir, porque ya hay problemas. Cuando ven ensanchamiento, ¿de qué estoy señalando aquí? La figura cardíaca, la silueta cardíaca. Cuando ustedes, esto es una relación, ustedes sacan, no sé si se lo enseñaron, miden de acá hasta acá y sacan una relación entre ambos ángulos postdiafragmáticos y el tórax. Ahorita los equipos, ustedes no tienen que hacer ninguna cuenta, porque ya los equipos de rayos X se la dan. Se la dan, claro que sí, se la dan. Ahorita ya ustedes no tienen que pensar mucho. En mi época sí, Ahora bien, cuando ustedes interrogan al paciente, hay otra cosa que se ve aquí, el botón aórtico prominente. Dice que a la hora.
diagnóstico. Este paciente tenía estenosis ahora. O sea, es la clínica, Melissa, lo que te va a decir a ti de etiología. Entonces ese edema podría ser Sí, relacionado se también. tiene Esto es lo que voy a explicar ahorita. Ay, perdón. Fíjense ustedes, este es la radiografía 5.15 y 5.16 de edema pulmonar que se tienen que aprender. Aquí está la explicación, pero yo voy a hacer lo que me dijo mi amigo John y voy a explicar esta y voy a explicar esta Por separado. por separado. Ya, Ah, ok. Entonces, supongamos que a John le toca esta y esta le toca a Alex. ¿Sí? ¿Sí? La 5.15 es un edema pulmonar que corresponde, está en fase, dos puntos, edema pulmonar en fase inicial, donde ustedes observan, miren acá por favor, miren acá, la flecha mía, ustedes ven los tabiques interalveolares congestivos. Esto, acuérdense del pulmón normal, por eso que yo empiezo siempre mi clase, este es el pulmón normal. Miren, aquí se ve uno que otro eritrocito, pero cuando tú ves esto, ya tú tienes que sospechar que algo está pasando allí. ¿Y de dónde se escapa el líquido? Edema pulmonar, 2 puntos. Edema pulmonar en fase inicial. ¿Ok? Pero quiero que anoten, edema pulmonar en fase inicial es el diagnóstico de esta diapositiva. Recuerden que esto no va a tener que hacer trabajo ni nada, sino que va directamente para el examen. Ah, ok. Entonces tiene congestión de los capilares, congestión, Descripción ya. ¿ah? Descripción microscópica ya. Descripción microscópica, congestión marcada con extravasación de eritrocitos, ¿ok? Congestión marcada de los vasos capilares, de los tabiques interalveolares. Repito por tercera vez, lo repito. Congestión marcada de los tabiques interalveolares con extravasación. ¿Qué significa extravasación? Que los eritrocitos se salen de los vasos y se vienen para acá. ¿Sí o no? ¿Están viendo o no están viendo? No, porque me quedé. Congestión marcada con extravasación de los tabiques intraalveolares. A ver, ¿dónde queda? Congestión marcada con extravasación de los tabiques intraalveolares. Interalveolares, interalveolares, con congestión marcada de los vasos, de los tabiques interalveolares, con extravasación de hematíes, glóbulos rojos y hematíes son sinónimos, de hematíes hacia los espacios alveolares. ¿Ok? Coma. Y presencia, ahorita miren para acá mi mano, por favor. Presencia de un líquido, miren para acá que lo estoy mirando, acá, eosinófilo, un líquido eosinófilo claro, correspondiente a un transudado. ¿Ok? Después yo en la clase teórica les explico bien el transudado, pero ahorita esta es la microfotografía. Eso es todo lo que tienen que colocar. ¿Dónde te quedaste, Alex? No, estoy. Ok. Yo. Ok. Yo quiero que lea. Ok. Entonces, esa es mi descripción. Microscópica, diagnóstico histológico, edema pulmonar en fase inicial. ¿Lo copiaron? Edema pulmonar en fase inicial. Órgano Pulmón. Sí, pero es que hay gente que mira. O sea, agarran estos apuntes, el examen parcial de ustedes el miércoles y lo agarran la semana que viene, el martes a las 9 de la noche. Entonces, mira, por más fácil que sea esta diapositiva, ya... ¿Sabes qué se parece eso, doctor? A una tiroide. Ahí está. ¿Qué? El epitelio. No, nada de eso. La segunda diapositiva es la 5.16. Es la más bonita, es la más importante. Me interesa que la vean antes de copiar lo que les voy a decir. Primero la explicación y después copio.
Este es un edema pulmonar plenamente desarrollado, o es decir, un edema pulmonar que los anatomopatólogos lo llamamos pulmón cardíaco. Ya ahorita les explico por qué. Aquí, en este espacio alveolar, ustedes ven un transudado que se está convirtiendo en un exudado, ¿ok? Con neumocitos descamados y numerosos hemosiderófagos. ¿Qué son los hemosiderófagos? Es hemosiderina, sangre vieja coagulada por los macrófagos. ¿Quiénes son residentes en el pulmón? Los macrófagos alveolares. ¿Y qué fue lo que yo empecé diciendo? Que el macrófago alveolar era residente. Él vive en el pulmón. Y es como cuando ustedes tienen una señora de servicio y van botando las medias, van botando todo y la señora va recogiendo, y van poniéndolo todo en la funda. Los macrófagos son así, la señora de servicio de varios órganos, pero a veces se revela. Entonces, ¿qué pasa? Este material, escuchen, la descripción es la siguiente: es de pulmón, ¿ok? El diagnóstico es edema pulmonar secundario, a enfermedad cardíaca, es decir, de origen cardíaco. Edema pulmonar de origen cardíaco también le pueden colocar, ¿ok? Descripción microscópica. Aquí que están observando los tabiques interalveolares, igualito, tabiques interalveolares con vasos capilares congestivos, presencia de macrófagos alveolares cargados de hemosiderina. ¿Tú estás grabando? Presencia de macrófagos alveolares cargados de hemosiderina. Hemosiderina. Es muy bueno tu acotación, porque yo quiero quitarle puntos a Mateo. Ah, pero ahora no se me acaba bien. Te pido por favor, ya le voy a escribir. Mira, Pero si la escribo en inglés, tampoco vale. porque la vas a escribir mal. No. Hemosiderina. Lo que le es más alveolar. ¿Ah? Más alveolar. ¿Qué cosa? Pequeño, más alveolar. Ajá. Espacios alveolares. Ahí era espacio. Espacios alveolares. Presencia de macrófagos alveolares con hemosiderina. Espacios alveolares con presencia de macrófagos alveolares. Con hemosiderina. Con macrófagos alveolares cargados de hemosiderina. Cargados, llenos. Pero si es conmigo así, Ya está. ¿Ok? Eso es lo que entiendo. Y aquí yo quiero que ustedes vean estas células que no son macrófagos. ¿Estos qué son? ¿Ustedes creen que los tabiques van a dejar a los neumocitos lindos y bellos? Ustedes pueden respirar. Los neumocitos, tanto tipo 1 como tipo 2, se descaman hacia la luz. Y presencia de neumocitos tipo 1 y tipo 2 descamados. Estas tres celulitas, esta que está por acá, esta, neumocitos descamados hacia la luz. ¿Qué tiene este paciente en este momento? Dificultad respiratoria. ¿Ok? Y este edema, ¿ok? Es un edema, este pulmón, que lo voy a poner en el diagnóstico, este pulmón que tiene estas características, lo llaman, a mí no me gusta este término, pulmón cardíaco, pero al estudiante le gusta porque saben que el origen es el pulmón, es el ventrículo izquierdo. Claro, el corazón izquierdo, pulmón cardíaco. Y esto se da precisamente en pacientes donde el edema pulmonar no es tratado y estos glóbulos rojos, cuando se degradan, ¿ok?, son fagocitados por los macrófagos alveolares y los macrófagos alveolares se llenan de hemosiderina. ¿Y saben cómo llaman a esta célula? Que no les va a gustar porque eso tiene otra connotación, pero bueno, la llaman células cardíacas también. A mí tampoco me gusta, No, pues está. no me
mayor que tenga más de 60 años te llega a decir, ¿dónde están las células cardíacas en el pulmón? Entonces tú no le vayas a decir que están en el pulmón. Pero ahí tiene que comienza con R y termina con R. ¿Cómo se llama? Hemosiderófano. Sí, pero es que en el libro de él coloca células cardíacas y eso es un término del año 1948. Que yo ni siquiera. Y lo que pasa es que Ayer lo vi y me han dicho que él no escucha bien, ¿es verdad? él no escucha bien. ¿Quién? R Rubio. Y que comienza con R, que Se termina cuida en Rubio. mucho y va al gimnasio, le gusta la piscina, va aquí a Salinas mucho todos los fines de semana, se cuida mucho la piel, un hombrecito muy coqueto. Pero entonces, yo se lo digo anecdóticamente, ¿qué, Mario? Es que ¿Te quedas? no, es que no entendí bien. Usted mencionó unas células que se De escama. Sí, se escaman. Ok. ¿Cuáles son esas células? Los neumocitos tipo 1 y tipo 2 se ¿Eso descaman. ponemos también? Sí, neumocitos tipo 1 y tipo 2 descamados. Oye, pero si le digo hace rato, ¿vale? Sí, pero pensé que estás explicando, ma. Bueno, estoy explicando porque quería que vieran esto. Pero también es descripción. También es descripción, punto. Ya tienen el diagnóstico. ¿Alguien entendió, por favor? Porque Obvio. Yo tipo 1 y tipo 2 se escapa. tenía un alumno que se cambió porque yo le echaba mucha broma y entonces, mira, lamentablemente la Tranquila, doctor, usted después es lo que quiera, yo no voy a ir. no, miren, y aquí viene esto, miren, ven acá, yo les acabo de dar, ustedes lamentablemente no me conocen en el primer parcial, pero yo lo que hago bastante énfasis lo pregunto. Entonces en el examen, supongamos que bueno, me cae simpático yo y le pongo la primera diapositiva. Después se la pongo para que escribe hemosiderófano y a Yolanda, ¿verdad? Pero a Mateo le vamos a poner la más difícil. La de daño alveolar difuso, porque ayer no se fue dormir en la clase. Las demás arriba no van a explicar. Sí, la voy a explicar ya, sí, pero que estoy diciendo. Eso sí. No, solo preguntas para ver. No, estoy diciendo las diapositivas clave. ¿Ok? Ahora bien, Me gustan los retos. Está bien. Ya, siempre lo queda bien, muy difícil. no me digas porque tú sabes que yo Ay, comparto. Freddy, tú solito te matas. Exacto. Exacto. ¿A ti te gusta jugar? Mire, ya va porque me salí sin querer. Escuchen. Ahorita viene una enfermedad que es común a cualquier cosa. Mírenla incluyendo infecciones pulmonares, que es la causa más frecuente en un 80%, ¿ok? Sepsis de cualquier origen, inhalación de gases tóxicos, anemia hemolítica, microangiopática, traumatismo, toxicidad por oxígeno, aspiración, embolismo, sobredosis de opiáceos. O sea, una enfermedad pulmonar, es que el que sabe pulmón tiene la medicina medio ganada. Ay, no. ¿Qué pasa? Es, mi amigo, el daño alveolar difuso. Lo que yo les estaba explicando del síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que yo dije el lunes. ¿Se acuerdan? Porque, recuerden que yo no veo pacientes, pero el síndrome es de dificultad, R respiratorio R de Rubio. y agudo, síndrome de distrés respiratorio agudo. Sí, ese también Y le se da, encanta. si se da en adulto, entonces se le pone la otra Ah, sí, agudo, sí. de También le adulto. encanta cegarle. A ese es adulto y agudo. Agudo y adulto. Sí, ese es el que. El Pero a mí, como yo soy patóloga, que yo no veo pacientes, afortunadamente mis pacientes están acostaditos fríos, Está bien. yo lo voy a llamar daño alveolar difuso. Aquí, diapositiva 517. ¿Ok? Un pulmón, ¿ok? Lo que pasa es que, claro, lamentablemente, arriba los pulmones que están medio chetos perdidos. Horribles. Horrible, y lo hacen tragar. Una colega mía ayer con las muchachas llorando. Yo soy esa. Y tenía la máscara y esos ojos así cuyú porque el pulmón es horrible. Yo cuando doy picho. Ok.
Pero hay una característica que tiene el pulmón del daño alveolar agudo, que es que son pulmones no aireados. No aireados. Ustedes saben lo que les estoy diciendo. Un pulmón que no tiene aire, ¿qué pasa? Un pulmón que no está cumpliendo su función. Es firme, ya va. El daño alveolar difuso, el pulmón normalmente, lástima que aquí, bueno, eso es lo único que extraño de Chile, que yo me la pasaba en la sala de autopsia con los chicos. O sea, todos nos vestíamos con mono de papel, ¿cómo lo llaman aquí? Desechable, exacto. Ustedes se ponían su mandil, yo también. Yo le decía al residente de anatomía patológica, traemos unos pulmones allí, traemos un pulmón de 60, uno de 30, y me trajo un pulmón neonatal. Y yo tiraba el pulmón, ahí sí les tiraba. Este es el pulmón tuyo, este es el pulmón tuyo. Ustedes como vieron anatomía, me tenían que decir cuánto pesaba. O sea, que era más machetera. No, porque es que allá se exigía, porque allá los exámenes eran con pieza anatómica. Entonces, ahí le daba el pulmón derecho con una neumonía. A Denis le daba un pulmón con atelectasia producto de un accidente. Y a Ana le ponía un secuestro pulmonar. Esa es una malformación congénita. Pero es que ya yo había dado la clase teórica. Y allá no es hora y media de teoría, allá se da teoría de anatomía patológica 4 horas, todos los días. Una hora. Los estudiantes llegan, no tienen que andar brincando por todos los hospitales, porque en la U de Chile, el hospital está, así como ustedes van para Guayarte, cruzando el puente, pero está en una ciudad universitaria, y se llama así, Ciudadela Universitaria. Sí, pero ustedes lo que hacían tenían que cruzar de allá para acá, de acá para allá. Entonces, como la West Clinic. ¿Ah? Como la West Clinic, exacto, que es lo que pretendía hacer. Bueno, yo no sé si ustedes lo vivirán, yo ustedes creo que no, porque ustedes les faltan 4 años, pero aquí la universidad está tratando de que ustedes tengan un hospital que va a ser el CEMEDIC. Para que no anden. Sí, pero necesitan que vaya gente. Van a ir a ser prestadores externos de IES, A ver, los nuevos. del MSP, y ahí van a ver pacientes de todos los estratos económicos. Ya que por mi casa era terminado. Pero doctora, la gente se va. Yo fui a dejarlo de mi abuelo, por ejemplo. ¿Ah? Yo acompañé a mi abuela al CEMEDI. Y sí, gente. No, pero es que estaba hablando uno de la Aurora que recién está. Él no sabe. Entonces, otra pregunta. ¿Las proteasas son las que destruyen el parénquima hepático? Elastasas. ¿Ah? Elastasas, porque el parénquima hepático. ¿Ah? Sí, está bien lo que dice Mateo. Esa oportunidad, esa de la familia de hecho, es de la alfa-1-angiotensina. Pero son. Enfisema. Sí, pero es que es producido por daño en las proteasas, pero específicamente hay elastasas. ¿Qué daña las dos? O sea, si la alfa-1-angiotensina es elastasa. Daña la lactasia, daña la mamá. Hay varias. La del colágeno. Ok, Colagenasa. pero a mí lo que me interesa es que el daño alveolar difuso es el diagnóstico que da el patólogo. El síndrome, Enfisema. el síndrome de respuesta aguda, eso lamentablemente, eso lo ven ustedes. Pero aquí está. También le llaman síndrome de distrés respiratorio. Yo le llamo daño alveolar difuso. ¿Ok? Tiene todas estas causas, por favor, tiene todas estas causas. Y lo más importante es que el pulmón no tiene capacidad de ventilación. Y es, lamentablemente, una enfermedad que fue y que los médicos tuvieron de medicina, principalmente los italianos, los españoles y los chinos, que volver a las autopsias para diagnosticar qué era lo que estaba pasando en los pacientes con COVID-19 que morían rápidamente porque las infecciones pulmonares producidas por el virus empezaban con un virus que producía una respuesta de inflamación sistémica, inflamatoria sistémica, si el paciente tenía enfermedad pulmonar y no tenía cómo defenderse, se sobreinfectaba con bacterias
de la comunidad, casi siempre una neumonía que empezaba siendo viral, se convertía en una neumonía de origen o sea, terminaba siendo bacteriana. Y eso lo descubrieron ¿dónde? En las autopsias. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Casi siempre, ahorita se está viendo bastante aquí en Guayaquil, aunque ustedes no lo crean, en gente joven, gente menor de 25 años con daño viral difuso. ¿Miren por qué? Por fumar. No, señor, por fentanilo. Ya llegó. Ya rato. Porque suena muy Sonó usted muy feliz, en plan, ya llegó. Ratísimo, no. O sea, ¿Ah? Ya tenemos, o sea, ¿quién? Sí, pero ustedes van a ser los médicos de las enfermedades infecciosas, No. más los médicos que van a tratar drogadictos. Y nadie en su sano juicio, y se lo digo yo que veo pacientes de biopsias pulmonares. Hoy tuve que ver un niño de 13 años que le estaba negando a la mamá de que había tenido relaciones sexuales. Yo le diagnostiqué un papiloma escamoso de úvula con bastante escoliositis. La mamá cree que el niño se está chupando el dedo en el colegio, no sé qué. Tiene también varias verruguitas, varios verrugas cutáneas a nivel de... Y yo sugerí, junto con mi jefe, por supuesto, que hiciéramos, y resulta que la mamá lo agarró, lo hizo hablar, y resulta que el muchachito más promiscuo no puede ser, estaba teniendo relaciones contra natura. Mira, los 13, una Oye, está bien de España está Orillos. Yo no creo, muchacho. Uno estaba bien de FNAM. Todavía veo. Jugador profesional de FIFA. Por Oye, eso. por favor. Esto todavía no está aquí. Lleva. Fíjense ustedes, el daño alveolar, no, se los digo porque ustedes van a ser los médicos y se van a tener que enamorarse de la farmacología porque los receptores, ¿por qué la gente se vuelve adicta? Porque nosotros tenemos en el cerebro receptores de opiáceos. Ese es árabe, ¿no? Y las endorfinas que produce el ejercicio actúan sobre los receptores opiáceos tipo 1 y tipo 2 y nos produce placer. Por eso ustedes ven gente que siente placer de correr 42 kilómetros o agarrar bicicleta, subir la montaña porque sienten liberación de endorfinas. Bueno, pero los pagos no. Ahora bien, lo que se vio en el año 2020, ¿ok? Lo que se vio en el año 2020 fue pulmones en vidrio esmerilado. Esto era pero muy dramático, porque estos infiltrados difusos en vidrio esmerilado, ya cuando ustedes hacían el diagnóstico, los clínicos, el paciente tenía que ir a terapia intensiva. Y el daño alveolar difuso, ¿ok? Se produce, y aquí lo tienen, lo pueden copiar, lo tienen en su acta, diapositiva 518, ¿ok? Es importante porque, esto es importante porque aquí tienen, ustedes tienen, en un primer momento, tienen aumento de la permeabilidad vascular y congestión, el escape de líquido intersticial a los alveolos. Hasta aquí tienen un edema pulmonar, hasta aquí, ¿ok? Hasta aquí tienen un edema pulmonar en la fase inicial. Cuando el paciente te consulta con aumento de la permeabilidad vascular y escape de líquido hacia los alvéolos, ¿ok? Eso se perpetúa rápidamente de 24, 48, 72 horas y empieza a producirte esto. ¿Qué es lo que pasa? Que se escapan, cuando se produce repetidamente por acción del virus, el SARS-CoV-2, el virus le gusta la endotelium. Y lo que yo expliqué el día lunes, por favor, histología. Ya cuando uno sabe histología, ya sabe de qué estamos hablando. Ya cuando ustedes saben de que yo estoy lesionando las células, esto es una célula endotelial. ¿Por qué la estoy reconociendo? Porque tiene eritrocitos. Estos son neumocitos tipo 1 y estos son neumocitos tipo 2. Cuando yo lesiono a las células residentes del pulmón, que son
vasos capilares, endotelio. El endotelio de los vasos capilares de los tabiques. Lesiono neumocito tipo 1 y tipo 2, ya eso es algo que es bien, pero bien peligroso, porque el paciente en ese momento no puede ventilar solo. ¿Y qué es lo que sucede? Ese paciente empieza a caer, ¿ok?, a escape de proteínas plasmáticas a través de los vasos capilares por lesión endotelial. O sea, ¿qué les pasa al daño neuronal difuso? Él empieza por daño endotelial, que se transmite a los neumocitos tipo 2 y a los neumocitos tipo 1. Cuando yo lesiono mi vaso, hay escapes de proteínas plasmáticas. ¿Qué tienen los vasos capilares? El neumocito, o sea, tiene la parte líquida de la sangre, que es el plasma, y la parte, los elementos fortes del plasma. ¿Ok? Proteínas. Entonces, esa era la base del tratamiento que descubrieron los italianos. Los italianos descubrieron en sus patologías de autopsia, gracias a nosotros los patólogos, llevamos una muestra de microscopía electrónica y yo me leí esos artículos. Yo fui infectada de COVID-19 en 4 oportunidades y ellos vieron que a nivel, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿okay?, esta lesión de neumocitos tipo 2, ustedes mismos me lo dijeron hace rato, el neumocito tipo 2 produce surfactantes, ¿ok? Y al no obtener yo surfactante pulmonar, el pulmón no se distiende. ¿Qué pasa? No tengo intercambio, tengo hipoxemia. Y esto hace, ¿ok?, este exudado, la lesión de los neumocitos tipo 2, hace que se produzcan interleuquinas proinflamatorias. Estas interleuquinas proinflamatorias son la interleuquina 1 y la interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral, que lamentablemente ustedes no se recuerdan, pero fíjense, aquí ya les estoy diciendo una pregunta de la teoría. En la teoría yo les dije que cuando había un daño celular irreversible, ¿ok?, y la inflamación lo podía producir, la liberación de interleuquina 1, 8 y factor de necrosis tumoral atrae a mi amigo los neutrófilos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tengo que hacer yo en la inflamación? Ese vaso que está inflamado por X, tengo que repararlo. Y esas interleuquinas son proinflamatorias, pero el problema es que el factor de necrosis tumoral es un mal enemigo, un enemigo que vive con nosotros, es decir, nosotros convivimos con ese enemigo, porque él atrae los neutrófilos. Pero ¿qué pasa? Si yo te llamo a ti neutrófilo, son gente que carga unos revólveres y dispara, sin saber para dónde está disparando. Significa que los neutrófilos, con sus mieloperoxidasas, que la mieloperoxidasa, la palabra lo dice, con sus enzimas de granula. ¿Qué de granula? Gránulos azurófilos primarios, secundarios y terciarios, que lesionan y hacen un círculo vicioso. Entonces, el problema es que cuando se activan estas 3 interleuquinas, se potencia más la lesión del parénquimo. Cuando se llega a esa conclusión fue a nivel mediados de enero del 2020, y ya la pandemia estaba peinando a prácticamente recuerden que a los chinos no se les puede creer nada, pero se dice ahorita, de 3 años después, que murieron alrededor de 8 millones de personas. 8 millones de personas. Eso es una estrategia, doctora. Es para que no haya sobrepoblación. ¿Pero tú sabes cuántos son los chinos? Casi 350 millones. Que si fueran 8, ¿cuánto es? Menos de 10%. O sea, Sí, pero son ellos. en relación a ella es poco, pero Para nosotros es bastante. Sí, Y lamentablemente, cuando los americanos, eso sí fue bueno los chinos, los europeos, cuando la
Italia, que es un país chiquito, Italia no llega a los 20 millones de habitantes, empiezan a ver a Milán, exacto, pero ya no cambió, de China a Europa, hay un salto. Y lamentablemente los italianos, los patólogos italianos que hicieron las primeras autopsias de COVID, lamentablemente fallecieron. Porque ellos no, o sea, lamentablemente el médico se cree que es súper. Y nosotros no somos súper. Entonces, aquí está la diapositiva 519. Te voy a preguntar. ¿Qué caracteriza un daño alveolar difuso para las personas que se están durmiendo? El espacio alveolar por el escape de proteína y la lesión endotelial empieza a tener una membrana hialina. Recuerden que hialino significa rosado también, sinónimo, pero en el lenguaje patológico. Estas membranas hialinas se producen por lesión y combinación de necrosis de los neumocitos tipo 2, tipo 1 y la lesión endotelial. Y es una membrana, ¿ok? Una membrana que lamentablemente hace que el paciente, cuando está revestido más del 50%, se despiden de sus familiares. Los pacientes, las primeras autopsias italianas, que fueron las que yo me leí, yo estaba en mi casa, lamentablemente yo estuve en el quedó abandonado, me intubaron, mi esposo ya estaba buscando novio. No, y él después cayó. El hombre no es gente, digo. Él después cayó. Y mi esposo no es por nada, pero mi esposo es nadador, es sano, pero yo soy alérgica, hipertensa y tengo rinitis alérgica. Lamentablemente, cuando yo le digo a él, mira, mi amor, aquí la prueba de SARS-CoV-2 costaba $250 en Interlab, y no había llegado a la prueba a Ecuador, sino que en Interlab la mandaban a Quito y de Quito la mandaban a Colombia. A mí tardaron 8 días en diagnosticar. Yo me alejé de mi suegro y mi suegra, porque mi suegro y mi suegra están aquí, los padres de él. Yo me encerré, falté al Teodoro Maldonado, me mandaron una notificación que tenía que presentarme porque se me iba a... Yo no podía respirar. El día que yo llego con hipoxemia, llego con los dedos morados y me siento, y el jefe mío está hablando, por supuesto también estaba tosiendo, y yo me quedé dormido. ¿Okay? Y él me hace así, y por supuesto cuando ve que yo tengo los labios morados, hipoxémica, cianosis de todas las... Me intubaron, me tuvieron 48 horas porque yo lo que le había dicho a Edwin en aquel momento, porque en el CIBA, el paciente cero llegó al Teodoro Maldonado, pero como era una señora que estaba en Babahoyo, el Teodoro Maldonado tenía varios pacientes ya también con COVID, pero no sabía de dónde venía el foco, y resulta que la tipa llegó y contaminó todo el mundo. Y el segundo paciente contaminado fue el doctor Rosero, los internos, las enfermeras. Yo me contaminé también porque yo pasaba por la emergencia. A mí me gustaba mucho ver a mis residentes, mis internos de la Universidad de Guayaquil y la UES, que ellos hacían residencia internado allá. Yo no estaba aquí todavía, ahí estaba en la estatal y en la UES. Y yo andaba en la... ya le empieza una emergencia, ya no la pienso pensar nada. ¿Qué pasa? Esta membrana recubre todos los alvéolos y resulta que esta membrana hialina es PAS positiva. Anoten eso, que eso no está allí. PAS, PAS, ácido periódico de Chile. ¿Eso qué sería un microscopio? Sí, para comprobar de que esto es membrana hialina hay que hacer un PAS, es decir, un ácido periódico de Chile. Doctora, Y aquí tienen una membrana hialina, aquí tienen otra. la membrana hialina, ¿por qué dijo que se...? Ajá, la membrana, eso que preguntó Gilia es lo más importante. Las membranas hialinas son producidas por necrosis de los neumocitos tipo 2, tipo 1 y endotelio. ¿Okay?
Eso fue alguna vez un tabique normal. Eso empezó así. Eso, chief. Así, periódico de chief. Así, pero con ese mayor. Entonces, fíjense, esto, el pulmón pasa de esta etapa, no pasa pulmón cardíaco ni nada, le pasa directamente de esta etapa a esta. Y el paciente necesita, lamentablemente, entubarse. ¿Ok? Ahorita vamos a pasar a nuestra tercera lesión elemental, que es el enfisema pulmonar. Dios mío, ese sería un enfisema. ¿Ah? Tipo de destrucción de los alveolos. El paciente hoy tuvo enfisema. Enfisema. Enfisema pulmonar. Fíjense ustedes, enfisema pulmonar. Aquí tienen, ok, una autopsia donde se ha abierto la cavidad. Estos son los pulmones. Y los pulmones, este paciente murió de enfisema pulmonar, ok, donde sobresalen, como que lo dice. Yo no sé si ustedes ven los que están sentados allá donde está Mateo, no lo van a ver. Ustedes ven el pulmón y ustedes ven un pulmón hiperinsuflado, o sea, todo lo contrario. Y ven que está como unas burbujas, ¿ok? Como unas burbujas. Esto que está aquí es todo, aquí también un poquitico, pero más que todo